Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Espero que tengan un bendecidísimo día miércoles. Gracias por conectarse. Ya me hacía falta el poder compartir con ustedes. Esta noche vamos a compartir un tema acerca de un tipo profético de nosotros en el Antiguo Testamento, que es Mefiboset. Pero antes oremos un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche para poder escudriñar juntos tu palabra. Señor, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para que tu palabra quede sembrada y establecida en nuestro corazón y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. La palabra Mefiboset, el caso de Mefiboset aparece en la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9, versículos del 1 al 13. Dice la palabra: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset, antes del capítulo 9, solo aparece en una referencia de un versículo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4 y versículo 4, que explica algún detalle de su vida, el único relevante posiblemente hasta ese momento, y no vuelve a aparecer sino 5 capítulos después. Su nodriza, para protegerlo del cambio de familia del rey, lo toma y huye con él cuando Saúl es muerto. Por la prisa de la huida, se le cae a la nodriza y queda lisiado, queda cojo de por vida, de tal manera que llega a convertirse en uno más, sin privilegios y ocultándose. ¿Por qué tiene que salir huyendo si era el nieto del rey? Muy simple. Cuando en los pueblos de Oriente, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando cambiaba la familia del rey, cuando no había una sucesión dentro de la misma familia y cambiaba la familia del rey, normalmente el rey que entraba mandaba a matar a todos los familiares del antiguo rey para que no hubiera un problema, que pudiera haber un levantamiento de los herederos legítimos, digamos así, de los reyes anteriores para una venganza para matarlos.
Entonces por eso la nodriza sale huyendo con Mefiboset, y era pequeño, y cuando sale huyendo se le cae, y al caerse se queda lisiado. Sin embargo, por el interés de David en él, Mefiboset se vuelve significativo. Y esto nos habla mucho acerca del caso de cada uno de nosotros. Antes de conocer nosotros al Señor Jesucristo, éramos personas lisiadas, estábamos lisiados en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Éramos hijos de las tinieblas, hijos de desobediencia, hijos de ira, pecadores, enemigos de Dios, con una vida vacía, con una vida llena de problemas. Éramos personas básicamente delante de Dios, personas insignificantes. Éramos uno más. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, que lo necio del mundo, lo débil, lo que no valía, lo insignificante, lo que no era, eso fue lo que el Señor llamó. Y nosotros no solo éramos eso, sino éramos algo peor aún, éramos enemigos de Dios. Pero el interés de Dios en nosotros hace que nos volvamos significativos, no para el mundo, pero sí para Dios. Nos adopta como sus hijos, así como David prácticamente adopta a Mefiboset como un hijo porque comía todos los días, todas las comidas a la mesa del rey, es decir, prácticamente lo adopta como un hijo. Así nosotros somos adoptados por el Padre cuando venimos a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice que a los que creemos en el nombre de Cristo, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, la palabra nos recuerda que hemos recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, o sea, somos hijos. Y como hijos, ahora tenemos, igual que Mefiboset, después de ser tomado por David, tenía libre acceso a la mesa de David. Nosotros tenemos, por la sangre de Cristo y por la gracia y la misericordia de Dios, libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, como nos lo enseña la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y tenemos libre acceso a ese trono de la gracia. Recordemos que antes éramos enemigos de Dios y tenemos libre acceso a ese trono de la gracia ahora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, por puro amor de Dios, por su pura gracia, por su pura misericordia. De la misma manera que Mefiboset haya gracia delante de David, no por sus méritos, no por quien Mefiboset realmente era, sino porque David había hecho un juramento a Jonatán, su amigo, de que le haría bien a la familia de Jonatán. Mefiboset no tenía ningún mérito para pertenecer a la corte y a los cercanos del rey, mucho menos estando lisiado. No solo es y eso hace que Mefiboset no solo sea un paréntesis de gracia en medio del tiempo de la ley, sino que además tiene un gran parecido con lo que sucedió con nosotros, que fuimos salvos por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Mefiboset, a partir del momento que se presenta delante del rey, comienza a vivir el año, la época agradable del Señor, el equivalente a lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando usted y yo venimos al Señor. Entramos en el año agradable del Señor por pura gracia, por pura misericordia, en el año de las bendiciones, en el año o en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. De hecho, por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que lo mencionamos hace un ratito, que tenemos libre acceso al trono de la gracia y para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y ello no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Y
la pregunta que hace David a su corte antes de que llegara Mefiboset, cuando estaba investigando si existía algún hijo de Jonatán o algún hijo de Jonatán todavía vivo, la pregunta que hace David es: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La razón del interés de David no era, como mencioné, no era por los méritos de Mefiboset, sino por la relación de amistad que David había tenido con Jonatán. De la misma manera, nuestro Padre muestra interés en nosotros no por algún mérito de nuestra parte, porque éramos sus enemigos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 10, sino que nos manda a llamar por amor a su nombre, por amor a Cristo, que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, aunque no éramos dignos de su amor. Y notemos algo que hace David. David manda a llamar a Mefiboset, y eso implica que David mandó a un mensajero a traer a Mefiboset. Y eso es lo mismo que hace nuestro Padre cuando nosotros venimos a la salvación. Nuestro Padre manda el Espíritu Santo para que quite la venda de nuestros ojos que nos impide ver la luz del Evangelio, y además nos convenza de pecado, nos convenza de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, y vengamos a esta salvación maravillosa y tan grande que disfrutamos cada uno de nosotros. Y ese mensajero es el tipo de ese mensajero es Siba. Que en muchos matices de su función tiene algún parecido con el Espíritu Santo. Él es quien nos trae a Cristo gratuitamente, nos conoce como Siba conocía a Mefiboset, y conoce dónde estamos, nuestra historia, nuestra situación. Recordemos lo que dice el Salmo 139, versículo 1 y 2. Que no nos podemos esconder de Dios, no nos podemos esconder de su Espíritu Santo. A donde nosotros vayamos, Dios nos ve, y el Espíritu Santo también nos sigue. Aun cuando éramos pecadores, Dios tenía toda la información acerca de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo andaba rondándonos para el momento en el cual cada uno de nosotros viniéramos a esa salvación tan grande. ¿Y por qué digo que el Espíritu Santo nos andaba rondando? Porque el Espíritu Santo, como es Dios, Él llena todos los cielos y la tierra, y aún los cielos y la tierra no lo pueden contener. Él es omnipresente, omnisciente, y el Salmo 139, 1, de versículo 1 al 12, nos habla de que no nos podemos esconder de su presencia. Luego, lo que contesta Siba a David cuando hace la pregunta es: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. De la misma manera que Siba conocía perfectamente a Mefiboset y sabía de todas sus limitaciones. Dios y el Espíritu Santo sabían de todas nuestras limitaciones, y de todos nuestros pecados, malas decisiones, errores, agujeros, hoyos en nuestras vidas, etcétera. Ellos lo sabían perfectamente, y aún así que no éramos dignos, que no éramos merecedores de nada, que no éramos, algunos de nosotros ni siquiera estábamos buscando a Dios. Aún así, estábamos lisiados espiritualmente, muertos espiritualmente. Aún así, Dios nos manda a llamar. Aunque estábamos inutilizados por el pecado, ajenos e inservibles en ese momento a los propósitos de Dios. Y hay algo interesante en esta historia. Los nombres de los lugares y los nombres de las personas no son casualidad. Son situaciones que Dios permitió y que tienen un significado para cada uno de nosotros. Y dice que Mefiboset estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y el nombre Lodebar, traducido al español,
significa un lugar sin pastura, desierto, improductivo, árido, estéril. Igual era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Era una vida improductiva, árida, estéril en cuanto a lo eterno. Estábamos confiando en lo humano, en lo terrenal y no confiando en Dios. Y por esa razón nuestra vida era una vida de maldición, porque la palabra de Dios dice claramente en Jeremías 17, versículos 5 al 9, que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por esa razón es que yo digo que nosotros estamos exactamente igual que Mefiboset. En Lodebar éramos estériles, inútiles, improductivos, áridos, porque separados de Dios nada que tenga peso eterno podemos hacer, y al final de cuentas nuestra vida en la tierra es temporal, y los logros temporales aquí se quedan, no sirven de nada para la eternidad. Éramos totalmente improductivos, éramos totalmente estériles, es más, estábamos condenados al infierno, mas el Señor en su misericordia nos llama de las tinieblas a la luz sin ningún mérito, sino por pura gracia. Nos llama de las tinieblas a la luz, y entonces nos hace un pámpano de la vid, que es Jesús, y Jesús es la vida, y eso trae vida a nosotros, y una vida que va a tener frutos para la eternidad, una vida que va a trascender. Por eso la palabra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, nos enseña que separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Como ya mencioné, David envió a traer al hijo de Jonatán, a Mefiboset, y lo trajeron a su presencia, de la misma manera que el Espíritu Santo nos trajo a la presencia de Dios. Y notemos algo muy interesante: no fue la voluntad de Mefiboset la que lo llevó a David, de la misma manera no fue nuestra voluntad la que nos trajo a Dios, sino fue Dios que en su voluntad mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabajó en cada uno de nosotros para que nosotros viniéramos a Cristo. Y dice la palabra también que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Aquí hay algo, hay una clave también importante para nuestras vidas. Usted y yo no solo somos llamados a ser hijos de Dios, también somos llamados a ser siervos suyos. En Isaías capítulo 41, versículos del 9 al 10, la palabra de Dios nos enseña, y Dios nos dice: de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, no temas, yo estaré contigo. Y nos está hablando de que Él nos va a habilitar para que podamos ser, además de sus hijos, para que podamos ser sus siervos, para servirle. De hecho, Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, nos deja una enseñanza preciosa cuando dice: ustedes han oído que los gobernantes de las naciones y los que tienen sobre ellas potestad se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. El que quiera ser el primero, hágase el último y sirva a los demás. Nos está hablando de que no solo somos llamados a ser hijos de Dios, sino también somos llamados a ser siervos de Él. Una cosa también interesante en cuanto a Mefiboset es que originalmente Mefiboset no tenía ese nombre. Mefiboset se llamaba originalmente Meribaal, como lo dice nos lo enseña la palabra en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 8, versículo 34. Pero ese nombre le fue quitado para evitar mencionar el nombre del dios cananita, que era Baal.
Mefiboset, sin embargo, no tiene un significado muy agradable tampoco, porque significaba de mi boca sale reproche y exterminador de vergüenza. Posiblemente todo esto era por el hecho de ser lisiado y por haber superado la vergüenza de ser lisiado en medio de una sociedad en la cual eso no era bien visto, no era visto con buenos ojos, o posiblemente también de haber tenido un nombre vergonzoso en el pasado y haberlo rechazado y superar la vergüenza que ello implicaba. Y otro significado del nombre de Mefiboset es el de el que resiste a Baal. Y él resistió la pobreza, resistió las limitaciones, el paso del palacio al desierto, de la sanidad a estar lisiado, de nieto del rey a fugado y a exilado. Pero para nosotros también el nombre tiene un el hecho de que haya cambiado el nombre de Meribaal a Mefiboset también tiene algo que ver con nosotros, porque de ser hijos del diablo, de ser llamados espiritualmente hijos del diablo, pasamos a ser llamados hijos de Dios. Hubo un cambio de familia, un cambio de lugar, un cambio de estar en la esclavitud del pecado a la libertad de la luz. Y hay algo importante también, de la misma manera que a Mefiboset le fue cambiado el nombre, de la misma manera que a Saulo le fue cambiado su nombre también. A nosotros dice la palabra que nos está reservado en el cielo un nombre nuevo y un nombre que solo Dios conoce. Y así como Mefiboset soportó el paso del palacio a la pobreza, de ser el nieto del rey a ser un fugado, de tener sus pies funcionando correctamente, a estar lisiado y haberlo resistido. Usted y yo también somos vencedores sobre esas cosas por la gracia y por la misericordia del Señor. Vencimos por Cristo, vencimos las tinieblas, vencimos las limitaciones, vencimos la pobreza de estar sin Cristo, vencimos el pecado y ahora somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Algo importante también que vemos en la historia de Mefiboset es que cuando llega delante de David, probablemente llegó temeroso, asustado, con pensamientos al respecto de que podrían querer matarlo por la costumbre que ya les mencioné que existía en la antigüedad. Y entonces lo primero que le dice David es: no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y notemos algo acá. Lo que le dice David en primer lugar es: no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré misericordia contigo. Y la palabra en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice que el temor trae en sí castigo, pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El amor de nosotros pudimos haber venido al Señor, o antes de venir al Señor pudimos haber tenido temor, pero el Señor, en su amor de Padre, en su amor en su gracia, en su misericordia para con cada uno de nosotros, nos borra ese temor. Y la palabra de Dios dice también en 1 Juan capítulo 4 versículo 18 que si alguno teme es porque todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso nos indica, si usted y yo
todavía padecemos de temor, usted y yo lo que necesitamos es conocer mucho más acerca del amor de Dios, del amor del Padre, de ese amor que nos dice que con amor eterno Él nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia, de ese amor que nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, de ese amor que nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo, que Él es nuestro proveedor, Él es en Él estamos completos, Él es nuestra seguridad, nuestra fortaleza, Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador, nuestro proveedor, en fin, todas esas, ya no tenemos por qué tener temor. Necesitamos, si todavía tenemos temor, como dije, como mencioné anteriormente, es porque tenemos un conocimiento insuficiente del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Mire, no es casualidad que el Señor para con nosotros sea Padre. ¿Por qué razón? Porque el amor del Padre es un amor especial. Quizá no sea el amor más meloso, el amor más expresivo, el amor más cariñoso, aunque en el caso del Señor no es así, pero es un amor que vela por aquel que ama, por su Hijo, un amor del que quiere lo mejor para su Hijo. El amor del Padre es un amor de protección, es un amor de formación, es un amor de apoyo, de ayuda, es un amor de consejo, de dirección, de protección, de seguridad, de identidad, en fin, es un amor, es diferente del amor de la madre. El amor del Padre es un amor de protección, es un amor de cuidado, es un amor de seguridad, de fortaleza, de protección. Y Dios es para nosotros todo eso, de tal manera que necesitamos conocer cada día más del amor del Padre. De hecho, usted y yo, por mucho que nos esforcemos en conocer el amor del Padre, no vamos a llegar a conocerlo totalmente, porque el amor del Padre es infinito. Vamos a pensar, podemos pensar en algún momento, yo ya conozco el amor del Padre, ya sé del amor del Padre, pero siempre hay algo más ahí, hay algo más adelante, porque el amor del Padre es infinito, además de que es eterno, y por eso la palabra de Dios nos dice, el amor del Padre engloba todo lo que es la vida plena, la vida abundante, la vida próspera, la vida eterna, la vida en victoria, la vida en bendición. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Porque conociendo a Él vamos a conocer su amor, y conociendo su amor vamos a conocer todo lo que Él hace por nosotros, todas sus promesas, toda su capacidad para cumplir sus promesas y para llevar nuestra vida a ese fin que es la vida eterna, no solo en la eternidad, sino desde acá, desde nuestra vida terrenal. Y cuando David le dice a Mefiboset, no tengas temor, no solo lo está tranquilizando del temor, también le está anunciando que en lugar de castigo recibirá amplia y abundante misericordia, restauración de su dignidad perdida por las experiencias de vida, restauración de sus propiedades, comerá siempre a la mesa del rey. Y ello nos recuerda que cuando venimos delante del Señor para recibir su salvación, no solo fuimos traídos, sino que en lugar de castigo recibimos misericordia, en lugar de experimentar temor, experimentamos amor, en lugar de castigo recibimos la promesa de la restauración de nuestras vidas, de la restitución de todo aquello que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, de todo lo que nos robó el diablo.
y en lugar de mantenernos lejos de Él, nos acerca a sí mismos y nos adopta como sus hijos. No solo nos hace participantes de su misericordia y de su gracia, sino que nos da el regalo de adoptarnos como sus hijos. Nos da libre acceso a Él para alcanzar misericordia y gracia, para el oportuno socorro en toda circunstancia de nuestra vida. Y cuando David le dice a Mefiboset que no tenga temor, que él va a ser de misericordia para con Mefiboset todo el resto de su vida, Mefiboset se inclina delante de David y le dice y le hace una pregunta: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y lo mismo nosotros podemos hacer con Dios. ¿Quién soy yo para que Dios me bendiga de la manera como me bendijo? Eso nos habla de la necesidad también de mantener la humildad. Ni usted ni yo somos merecedores de la gracia, de la misericordia, del amor, de las bendiciones de Dios, de esta salvación tan grande. De lo único que éramos merecedores era de la condenación eterna, del infierno. Sin embargo, el Señor, por su gracia, por su misericordia, por su amor, nos hace receptores de todas sus bendiciones sin merecimiento. De la noche, así como de la noche a la mañana, el destino de Mefiboset cambió de la casa de Lodebar al palacio del rey. De la misma manera, nuestra vida cambió de los lugares horribles del pecado en el cual estábamos a la luz admirable de Cristo Jesús, de ser esclavos de las tinieblas a la luz de Cristo. Y aunque merecíamos ser tratados como jornaleros, somos recibidos como hijos, como nos enseña la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 31. Y de la noche a la mañana, cuando conocemos al Señor, nuestras vidas son transformadas. De pecadores somos hechos justos, de enemigos de Dios ahora somos hechos hijos, de condenados ahora tenemos vida eterna. Y eso nos recuerda que cuando venimos a la salvación, nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas, son hechas nuevas en lo espiritual, de una sola vez, aunque se va a ir manifestando gradualmente en lo natural, en la medida en la cual usted y yo no solo somos perfeccionados en cuanto a nuestro corazón, sino también vamos renovando nuestra mente por el entendimiento de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, la palabra nos recuerda que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. En Miqueas capítulo 7 versículo 19, la palabra de Dios nos dice algo excepcionalmente maravilloso, extraordinario. Dice Él, hablando de Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y como consecuencia de eso, en Hebreos capítulo 8, versículo 12, la palabra dice que el Señor será propicio a nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Y recordemos algo importante. Aquí necesitamos hacer parar un momento. La palabra de Dios nos está diciendo en Miqueas 7:19 que Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar. ¿Qué significa eso? Sencillo. El fondo del mar. Los científicos han descubierto que el lugar más profundo del mar, el fondo del mar, se encuentra a 32 kilómetros de la superficie. En lo profundo, 32 kilómetros de profundidad en la superficie. Las personas que bucean saben que a una profundidad de aproximadamente 100 pies, entre 100 pies, 200 pies,
La oscuridad dentro del agua se hace una oscuridad profunda. Y más abajo, y en la medida que se va profundizando en el mar, hacia el fondo del mar, la oscuridad se va haciendo mucho más fuerte, la oscuridad se va haciendo más densa, de tal manera que difícilmente un ser humano puede bajar a 200 pies bajo la superficie del agua buceando. Ya se necesitan aparatos especiales, submarinos, etcétera, para poder bajar, pero aún los submarinos no pueden bajar a 32 kilómetros de profundidad. Sería imposible para ellos. Y dice la palabra que el Señor ahí puso nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Él podría verlos, Él sí podría verlos, Él sí podría recordarse de nuestros pecados, pero Él decide ponerlos en lo profundo del mar y no acordarse nunca más de ellos. Y la pregunta entonces aquí que nos tendríamos que hacer es: ¿por qué usted y yo todavía nos recordamos de los viejos pecados? ¿Por qué todavía la gente le echa en cara a otras personas los pecados del pasado, cuando Dios ya los perdonó y Dios ya los colocó en lo profundo del mar y nunca más se va a acordar de ellos? Por eso la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, los que hemos nacido de nuevo y reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque nuestros pecados no solo fueron cubiertos por la sangre de Cristo, lavados y limpiados por la sangre de Cristo, sino que fueron colocados en el fondo del mar y el Señor nunca más se acordará de ellos. Regresando a la historia de Mefiboset, dice el hecho de que se mencione que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos para servir a Mefiboset nos recuerda que Dios nos pone a nuestra disposición su Espíritu Santo, que es mucho más que 15 hijos y 20 siervos en lo humano. El Señor nos pone a nuestra disposición el Espíritu Santo, que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para que opere en nosotros y a través de nosotros, con toda la inmensidad de sus recursos para que nos ayude en todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y dentro de ello, para llevar vidas agradables delante del Señor, para ser liberados, para echar fuera de nuestras vidas de una vez y para siempre el pecado, para libertarnos del pecado, para vivir vidas santas, para vivir vidas justas delante del Señor, que va creciendo cada día, como dije, en la medida en la cual usted y yo vamos renovando nuestro entendimiento por la palabra de Dios y vamos siguiendo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para ayudarnos a vivir conforme a la palabra de Dios, para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. Él nos recuerda que el Espíritu Santo está llamado en nuestras vidas para llevarnos a cumplir la voluntad de Dios para con nosotros, que en primer lugar es nuestra santificación, es que reconozcamos el pecado en nuestras vidas, nos arrepintamos y pidamos perdón de Él, es enseñarnos todas las cosas que son necesarias para vivir, como nos lo enseña Juan capítulo 14, versículo 26 y Juan capítulo 16, versículo 13, para empoderarnos para obedecer la palabra de Dios, Ezequiel 36, 27, para ayudarnos en todas las cosas de la vida cotidiana, Romanos 8, 26, para transformar nuestro carácter en el carácter de Cristo, 2 Corintios 3, 18, proveernos de dones para cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas, como nos lo enseña 1 Corintios capítulo 12. El Padre, al igual que David con respecto a Mefiboset, el Padre con respecto a nosotros, pero mejor aún, no solo suple todas nuestras necesidades, sino que nos desea vernos prosperados más allá en todas las cosas, que nos vaya bien en todo para que vivamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas en bienestar y seguridad, que tengamos contentamiento y sobriedad sin ostentación en todas las cosas, que disfrutemos de todas las cosas.
Todo esto lo dice la palabra de Dios como los beneficios de ser un hijo de Dios. Y de la misma manera que Dios rescató a Mefiboset de improviso, igualmente lo hace con nosotros. Muchos de nosotros ni siquiera estábamos buscando a Dios, ni estábamos interesados en Dios cuando Dios nos encontró. Dentro del plan perfecto de nuestro Padre, para cada uno de nosotros llegó el tiempo en el cual usted y yo debíamos ser salvos. Nosotros no lo estábamos buscando, pero Dios sí sabía y Dios nos encontró por el Espíritu Santo. Y no solo experimentamos esos improvisos una vez en la vida, sino que los vamos a experimentar continuamente. Muchos de repente de Dios que como a Mefiboset nos cambian la vida. No, usted y yo no necesitamos por qué desesperarnos en cuanto a la transformación de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de las situaciones en nuestra vida, porque van a cambiar de repente. El Señor, por sobre todas las cosas, como un buen padre, quiere que usted y yo cumplamos sus buenos, se cumplan en nosotros sus buenos planes para darnos un futuro y una esperanza. Y Dios va a llevarnos de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia hacia eso, y se van a producir muchos improvisos, imprevistos en nuestra vida, muchas cosas que nosotros no vamos a estar esperando, pero que Dios en un momento determinado las va a traer a nuestras vidas, nos va a sorprender, nos va a dar sorpresas en nuestra vida, de tal manera que usted y yo no deberíamos nunca dejar de perseverar, dejar de esperar, dejar de caminar en el Señor, aunque las circunstancias no se vean lo más favorable posible. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien de nosotros. Todo, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, todo eso va a obrar para bien de nuestras vidas. Y por el otro lado, la palabra de Dios dice también en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Y en el tiempo de Dios todo es perfecto, todo es hermoso, todo llega. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el tiempo preciso, en el tiempo justo. Y lo único que usted y yo necesitamos es esperar con paciencia, con perseverancia, esos kairos de Dios, esos tiempos de Dios, cuando Él va a hacer todas las cosas hermosas en su tiempo y nos va a sorprender, como seguramente Mefiboset se sorprendió del llamado de David para que fuera al palacio, y no solo fuera al palacio, sino para restituirle todo lo que había perdido y para restituirle en su dignidad, en su posición como un miembro especial de la corte. Mefiboset constituye para nosotros un ejemplo del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia y de su favor para con nosotros, de lo que significa en general el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios, el pacto de gracia. Y cuando hablo de el año agradable del Señor, así lo llama la palabra, pero esa palabra en hebreo del año agradable del Señor también significa la época, la era del tiempo agradable del Señor, de la buena voluntad de Dios. Y eso significa que nada es por nuestros méritos, sino todo por su amor. Recordemos que nada nos es dado que no nos sea dado del cielo. Juan 3:27. Todo lo que recibimos, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Aparte, así como Mefiboset se sentaba a la mesa de David, así usted y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, a pesar de nuestras imperfecciones, que no serán para siempre, sino que están siendo
transformadas diariamente por el Espíritu Santo. De alguna manera, todos, sin excepción, éramos lisiados delante de Dios por el pecado que corrompió áreas de nuestro corazón, y solo Dios, por su Espíritu Santo, puede transformarlas con su amor, con su misericordia, con su gracia. Estar lisiados no nos impide caminar en los caminos de Dios ni privarnos de su presencia. Todos nosotros todavía podemos estar lisiados en algunas áreas de nuestra vida que todavía no hemos entregado al Señor, o que todavía el Señor no es el tiempo para que las transforme, porque algo está esperando hacer en nuestro favor. Pero el hecho de que tengamos algunas limitaciones, usted y yo siempre vamos a tener algunas limitaciones para algunas cosas. ¿Por qué razón? Porque usted y yo no somos dioses, no somos Dios. Por lo tanto, nosotros sí tenemos limitaciones, pero esas limitaciones son simple y sencillamente con dos objetivos. Número uno, que nos acerquemos a otros, nos relacionemos con otros, que nos ayuden a suplir esas limitaciones. La palabra de Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, por un lado, y por el otro lado, en Cantares, capítulo 9, versículos del 4 Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 al 12, dice que no es bueno que el hombre esté solo, porque mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga que su trabajo, porque si uno cae el otro le levanta, porque si uno tiene frío el otro le dará calor, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esto no está hablando solo del matrimonio, está hablando de todas las personas a nuestro alrededor, y principalmente con aquellos que conocen a Cristo. Por eso cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, porque si en la relación, si nos estamos relacionando con otro hermano en la fe, estamos relacionándonos a través de Cristo, y ahí somos invencibles. Dios no nos quiere independientes, Dios nos quiere interdependientes, y eso también porque nos mantiene en humildad. Imagínese si a veces nosotros perdemos la humildad porque tenemos algunas cosas en las cuales somos hábiles a pesar de otro montón de limitaciones, y eso nos hace orgullosos. Imagínese si fuéramos perfectos. El Señor en su amor nos mantiene, nos da las circunstancias necesarias para mantenernos humildes. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, y en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, pero da mucho más gracia a los humildes, y Él quiere darnos mucho más de su gracia a cada uno de nosotros. Su gracia es el canal por el cual vienen sus bendiciones a nuestra vida. De tal manera que Mefiboset es un recordatorio permanente de nuestro antes y después del encuentro con nuestro Padre, un recuerdo que nos debería llevar a tener un corazón agradecido para con Él, porque sin méritos de ninguna especie, incluso a pesar de nuestras imperfecciones, debilidades, malas decisiones, errores, pecados, etc., Él nos ama con amor eterno. Él nos llamó a esta salvación tan grande. Él está obrando en nuestras vidas para perfeccionarnos, para bendecirnos. Entonces deberíamos tener un corazón agradecido. De hecho, la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, y que le demos gracias al Señor en todo. Un corazón agradecido es un corazón gozoso. Y por el otro lado, también ese pasaje nos llama a buscar una constante comunión con Él y un continuo perfeccionamiento en Él, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando usted y yo, en la medida en que usted y yo tenemos más comunión con Dios, más nos vamos a ir pareciendo a Él. De la misma manera que cuando dos personas
tienen comunión en lo natural, cada vez se van en la medida en la que se profundice su relación, se van a ir pareciendo el uno al otro. Por eso el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque si nos unimos en yugo desigual vamos a terminar convirtiéndonos en el no creyente en lugar de el creyente, en lugar de crecer en esos planes maravillosos de Dios para nuestras vidas. Y por el otro lado, necesitamos anhelar vivir en su voluntad buena, agradable y perfecta, mediante un continuo y creciente conocimiento de Él, con atención, con dedicación, mediante su palabra y la comunión con Él. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dirige a la renovación de nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, no sean como los del mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación por la palabra de Dios en los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los propósitos, los planes de Dios para nuestras vidas, que son buenos, agradables y perfectos. Recordemos, Mefiboset es un ejemplo de gracia y es un tipo profético de cada uno de nosotros. Somos amados con amor eterno por el Padre, somos llamados a compartir con Él su mesa, a entrar al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No solo fuimos convidados a cenar con Él, sino que fuimos llamados a ser adoptados hijos de Él, y como hijos de Él, herederos de Él y coherederos con Cristo. ¿De qué? De todas las cosas que son del Padre. De hecho, somos herederos más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido incorporados a la congregación de los primogénitos, y los primogénitos son los que reciben una doble herencia del Padre. Así que usted y yo ya no necesitamos estar orando porque el Señor nos dé una doble porción de su unción, porque ya la tenemos, porque ya somos de los primogénitos, ya tenemos la doble porción. Así que, mis amados, la conclusión de todo esto, aparte de lo que ya mencioné, de tener un corazón agradecido, de buscar una constante comunión con Él, de renovar nuestro entendimiento. Mire, nuestra respuesta es a tanta misericordia, a tanta gracia, a tanto amor por parte del Padre, solo puede ser amarlo a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que el segundo se cumple cuando usted y yo verdaderamente amamos al Señor con todo nuestro ser. Porque si amamos al Señor con todo nuestro ser, vamos a querer agradarle a Él en todo lo que sea necesario y en todo lo que nos sea posible, y entonces vamos a amar al prójimo. Así que, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide el Padre de nosotros? Que lo amemos, que conozcamos cada día más de ese perfecto amor que echa fuera el temor, de ese perfecto amor que nos adoptó, pero no solo que nos adoptó, sino que nos bendice con toda bendición, nos ama con amor eterno, nos acepta con nuestras limitaciones, aunque está trabajando en transformarlas, y además vamos a vivir la eternidad con Él en una vida plena, abundante, sin pecados, sin lágrimas, sin corrupción, sin problemas, sin limitaciones. Vamos a vivir una vida absolutamente bendecida, absolutamente plena, esa vida perfecta que cada uno de nosotros en el fondo de nuestro corazón anhelamos. Y si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo o se ha alejado de Cristo, este es el tiempo de acercarse a Él. La palabra de Dios dice que le busquemos mientras puede ser hallado, y este es el tiempo en el cual Él todavía
puede ser hallado. Y la manera de acercarnos a Él es simple. La palabra de Dios dice: todo aquel que invoca al Señor de su corazón, creyendo en su corazón, el Señor lo recibe, será salvo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Así que es una oración sencilla, salida desde su propio corazón, diciéndole al Señor: te necesito, reconozco que soy pecador, pero reconozco que en Cristo mis pecados han sido perdonados, lavados y limpiados y llevados al fondo del mar, y nunca más te acordarás de ellos. Muy bien, hemos llegado y antes de terminar, si usted necesita hacer esa oración o necesita reconciliarse con Dios o acercarse nuevamente a Él, haga esa oración desde lo profundo de su corazón, ahí en este momento donde está. No se requiere nada especial más que invocarle de todo nuestro corazón, y el Señor nos escucha y el Señor nos recibe, y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muy bien, hemos llegado entonces al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida, y recuérdese, usted y yo somos como Mefiboset. No por nuestros méritos, sino por la gracia de nuestro Padre, por su amor, por su misericordia, somos bendecidos por Él y tenemos esta salvación tan grande, y vivimos en el año agradable del Señor, en el año de la buena voluntad de Dios, del pacto de su gracia para con nosotros. Bendiciones, un abrazo para cada uno, que tengan una linda noche y muchísimas gracias por conectarse, y el día de mañana les esperamos para otro estudio bíblico a las 7 de la noche. Bendiciones y un abrazo para cada uno, y gracias por conectarse.